Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta noche. Este es el Instituto Inca. Estamos en la clase de Igle Crecimiento, en la primera clase en el segundo nivel. Así que vamos a ponernos de pie, les saludamos, le damos la bienvenida. Aquellos alumnos que están presentes en la clase, bienvenidos. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales, los saludamos. Y en todas las plataformas que nos vean, el Señor le bendiga. Y esperamos que esta clase de Igle Crecimiento sea de gran bendición para la vida de la iglesia. Amén. Incline su rostro, oramos, Padre. Le damos gracias en esta hora, Señor del cielo, por esta oportunidad y el privilegio que nos da en esta noche de poder, Señor, exponer esta clase aquí en el Instituto Inca, Padre. Rogamos, Señor, a su Espíritu Santo, sea Él guiándonos, sea Él mostrándonos, sea Él enseñándonos, Padre, que Él sea tomando el control para que tu iglesia sea edificada a través de esta clase. Te damos gracias, bendito Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así como está sobre sus pies, vamos a leer la palabra de Dios para iniciar esta clase en el libro de Mateo, capítulo 28, 19. Vamos a usar esta parte de la Biblia para introducirnos a la clase de Igle Crecimiento. Amén. Mateo 20, capítulo 28, versículo 19. La palabra de Dios dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dice la palabra, por tanto, id y hacer discípulos. Puede sentarse, hermano, aquí en la clase. La clase de Igle Crecimiento trata de eso, de hacer discípulos y los métodos que vamos a estar estudiando en estas clases. Yo pienso que va a ser de mucha bendición para la iglesia, porque estamos en tiempos difíciles, tiempos de que la iglesia está un poco pasiva en cuanto a su crecimiento y en cuanto a la evangelización. Entonces esta clase, yo siento en mi corazón que es una clase que cae en el momento preciso y justo para que la iglesia nos levantemos y evangelicemos y prediquemos, y que el reino de Dios se extienda hasta lo último de la tierra, dice la palabra. Amén. Vamos a iniciar nuestra clase. Dice el PowerPoint: estrategias para el crecimiento de la iglesia. Primeramente vamos a ver por qué estudiar el crecimiento. Más adelante vamos a ver diferentes definiciones. En este caso, ¿por qué estudiar Igle Crecimiento? Uno de los por qué es que necesitamos entender por qué algunas iglesias crecen y prosperan en el ministerio mientras otras decaen y a veces hasta cierran. ¿Okay? Esta es una de las necesidades y uno del por qué necesitamos estudiar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que provocó? ¿Cuáles fueron los factores que provocaron que iglesias crezcan y iglesias disminuyan y cierran? Eso trata el Igle Crecimiento. Otro del por qué es porque algunas congregaciones son efectivas y otras no. Son las causas, ¿sí? Tenemos que ver qué causas, qué razón provocaron que unas crezcan y otros no, ¿sí? Estamos en la página de su libro para que se ubique en la página 10. ¿Por qué? Estamos viendo los por qué. ¿Por qué? Porque uno de los por qué es porque está dentro de la teología sistemática. Todo lo que nosotros como iglesia, como cristianos, necesitamos estudiar se encuentra dentro de la teología sistemática. Y dentro de la teología sistemática encontramos la clase de eclesiología. La eclesiología es el estudio de la iglesia en todos sus aspectos. Y eso incluye el Igle Crecimiento. Entonces, todo estudiante de instituto bíblico necesita estudiar teología y dentro de la teología estudiar la eclesiología y estudiar Igle Crecimiento. Otra de los por qué necesitamos estudiar nosotros el Igle Crecimiento es, si usted recuerda en la clase que tuvimos pasada
la clase de enseñando para cambiar vidas. La primera regla, la regla del maestro es, la ley del maestro dice que si deja de crecer hoy, dejará de enseñar mañana. Entonces el propósito de esta clase es que usted crezca, para cuando usted tenga que enseñar, usted tiene las herramientas suficientes para poder enseñar a aquellos que necesiten. Recuerde, siempre hay alguien de quien aprender y siempre va a haber alguien a quien enseñarle. Amén. Vamos a seguir adelante en esta clase. Vamos a la lección 1, es la página 13 de su libro, para que usted vaya con su material juntamente conmigo. Primera lección, definición. A través de esta lección vamos a ver las diferentes definiciones de qué es Igle Crecimiento. ¿Sí? Diferentes puntos de vista, diferentes autores. La primera definición que encontramos es el término Igle Crecimiento deriva de la palabra iglesia y crecimiento, indicando por sí sola que trata acerca del crecimiento de la iglesia de Jesucristo. De eso trata esta clase, del crecimiento. Pero si usted checa su material, dice Igle Crecimiento integral. ¿Qué quiere decir integral? Que a través vamos a ver el crecimiento de la iglesia, pero observando factores sociológicos, factores demográficos. Esto quiere decir que vamos a estudiar factores externos que de alguna forma influyen para el crecimiento de la iglesia o para el descenso de la iglesia. Entonces el crecimiento nos va a ayudar para entender esto, el crecimiento de la iglesia. Y usted dice, quizá mi hermano, no, yo no soy pastor o no, pero todos hemos sido llamados a través de la palabra que leímos en Mateo 28, 19, es ir a ser discípulos. Eso trata del crecimiento de la iglesia. Todos somos parte del crecimiento de la iglesia. Esto es bien importante que entendamos como hijos de Dios, que todos, la gran comisión, como nosotros le llamamos, fue el llamado para todo el pueblo de Dios. Y a través de ello, del libre crecimiento, nosotros vamos a conocer las estrategias, para que en un momento que ustedes necesiten este conocimiento, vamos a tenerlo. En algún momento que nuestros pastores, esta clase nos ayuda también para entender mucho las estrategias que usan nuestros pastores en nuestras iglesias, porque muchas veces no entendemos lo que ellos están haciendo porque no tenemos el conocimiento, ¿sí? Pero cuando tenemos este conocimiento, entonces entendemos por qué se evangeliza, por qué las caminatas de oración, por qué todas esas actividades que hacemos como iglesia, porque son parte del crecimiento de la iglesia. Y sobre todo en tiempo de pandemia es menester que necesitamos nosotros desarrollar este conocimiento para salir que la iglesia en esa pausa que se encuentra. Entonces necesitamos este conocimiento, esta ciencia. Dice el siguiente punto, el crecimiento se desprende de la teología, ¿sí? De la teología. Cuando hablamos de teología, recuerden que estamos hablando del estudio de Dios. Teología, Dios, logía, estudio de Dios. Dice que ella es parte, se desprende a través de la rama de la misionología. ¿Qué es la misionología? Es parte de la teología que se encarga del estudio de las misiones. Hemos escuchado mucho de misioneros, quizá el Señor levante aquí misioneros, por eso los está preparando. Así que misiones, levantar nuevas iglesias. Dice que se desprende también de la misionología, combinando los principios bíblicos del crecimiento, principios bíblicos aplicando estos principios. O sea, no nos vamos a salir de los principios bíblicos. Todo lo que vamos a estudiar a través de la eclesiología, que es la iglesia, a través de la Igle Crecimiento, trata de los principios bíblicos, porque nosotros como cristianos, una de nuestras reglas es que la Biblia es nuestra regla de conducta, de moral y de fe. Eso es la Biblia para cada uno de nosotros, o debe de ser eso, una regla de conducta, de moral y de fe. Toda regla, toda conducta que se salga de este parámetro está fuera, ¿sí?
Entonces el crecimiento está dentro de los principios bíblicos del crecimiento congregacional con algunos conceptos de la sociedad, del pueblo, de la gente. Cuando hablamos de ciencias sociales, estamos hablando de una ciencia que estudia el estudio de los individuos en determinado lugar. Y eso nos va a ayudar en este estudio de crecimiento, saber qué etnias, se puede decir, o qué razas de personas viven alrededor de esta iglesia o para un mayor evangelismo. ¿Amén? El siguiente punto dice: mientras existan iglesias y ministerios, el estudio del crecimiento tendrá vigencia. Eso quiere decir que este estudio del crecimiento va a terminar el día del rapto, cuando ya no esté la iglesia aquí. Se terminó. Ahí es el momento en que claudica esta clase de crecimiento. Pero mientras eso suceda, nosotros tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla, tenemos que aplicarla y tenemos que compartirla, porque es parte de lo que necesitamos hacer nosotros como cristianos. Para todos, el llamado de evangelizar, el llamado de ser parte como cuerpo de Cristo y aportar para el crecimiento de la iglesia, es para todos, hermanos. No es solo para los pastores, no es solo para los líderes, sino que es para todos. ¿Sí? Sigue diciendo, el crecimiento se asemeja mucho, aquí pone un ejemplo, al agricultor que prepara la tierra, planta la semilla, abona el lugar, sembrando, cuidando el árbol, ¿sí? Cuidando el árbol y lo riega para luego cosechar su fruto y disfrutarlo. ¿Sí? El crecimiento se asemeja a lo que hace un agricultor. Un agricultor, para poder plantar, necesita tener el conocimiento del suelo. ¿Sí? Necesita tener el conocimiento del tiempo en el que va a plantar. Necesita tener el conocimiento de la semilla que va a plantar. ¿Sí? Esos son factores que él puede controlar, pero hay factores que él no puede controlar, como es la lluvia, ¿sí? Como es el desarrollo de las plantas, y eso lo enseña la palabra de Dios, nos los enseña le dice en 1 Corintios 3:16, le dice Pablo 3:6, 1 Corintios 3:6, le dice Pablo a los corintios: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. El crecimiento nos va a ayudar y nos va a dar herramientas para usar las ciencias, como las ciencias sociales, como la demografía y todos esos tipos de ciencia, pero en realidad el crecimiento lo va a dar Dios. Así como el agricultor, él siembra, pero espera la lluvia. Eso es algo que está fuera de su alcance ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer nuestro mejor trabajo. Dice el segundo punto ahí: el agricultor busca siempre mejorar el proceso de cultivo. ¿Sí? Siempre mejorarlo, añadiendo calidad, abundancia a su producción. Quizá mejorar la semilla. ¿Sí? Si va a sembrar maíz, quizá un híbrido para que sea un maíz mayor producción, más resistente a las plagas. Eso es lo que hace un agricultor para mejorar su producción. Más resistente a las plagas. ¿Sí? Quizá prepara más con tiempo el suelo, la fertilización. Tiene que fertilizar primeramente, si siembra maíz, primeramente para crecimiento y al final para cuando la mata va a dar su mazorca, tiene que sembrar para que produzca una mazorca grande. Entonces, todos estos factores él los controla, pero para mejorar su producción. Entonces el crecimiento se asemeja al agricultor porque nos va a ayudar a mejorar la cosecha en la iglesia y en consecuencia el crecimiento de la iglesia. Dice el trabajo en la viña del Señor. El que trabaja en la viña del Señor sabe que tiene una responsabilidad.
ante Dios de plantar. ¿Sí? Esos somos nosotros. ¿Me van siguiendo? Dice, el que trabaja en la viña del Señor sabe que tiene la responsabilidad. ¿Quiénes son los que trabajan en la viña del Señor? Somos nosotros, la iglesia, ante Dios de plantar, regar, abonar y cosechar. Constantemente buscará la forma más provechosa de realizar esta tarea con efectividad y con excelencia. Y esas son las herramientas que nos va a dar el Igle Crecimiento para que tengamos más efectividad y que tengamos más excelencia para una mayor producción, en la iglesia. ¿Sí? Estamos en la página 14 para que ustedes se ubiquen en el material. Amén. El Igle Crecimiento nos va a dar las herramientas para que cada uno de nosotros tengamos más efectividad y excelencia en cuanto al crecimiento de la iglesia. O sea, nuestra participación va a ser mejor. Usted va a tener el conocimiento, usted va a tener la sabiduría para poder aportar para el crecimiento de la iglesia. Ese es uno de los propósitos en esta clase que usted necesita comprender. Dice aquí que también tiene a su disposición los estudios de los teóricos, el agricultor, los resultados de las investigaciones científicas. Quizá, como decíamos, tiene los resultados científicas de mejores semillas para sembrar. Y eso es lo que va a hacer el Igle Crecimiento, nos va a dar vamos a cosechar más porque vamos a sembrar una mejor semilla. Los relatos de otros que pasaron por lo mismo, ¿sí? Este libro nos da un relato en la parte última de una iglesia, de todas las estrategias que ellos usaron. Es una iglesia en Buenos Aires, ¿sí? Ahí nos da todas las estrategias que ellos usaron como ejemplo y aclaran que aunque estos no puedan funcionar en el lugar donde nosotros vivimos, el lugar donde está la iglesia, pero podemos tomarlos como referencia. Entonces son los relatos de otros que pasaron por lo mismo. Si aplicamos esto al agricultor, quizá alguien sembró maíz el año pasado y no le funcionó. Entonces él tiene la ventaja de que al que no le funcionó, si va a sembrar maíz, va y le pregunta qué pasó. Entonces él tiene una experiencia más. Y dice, las propuestas de principios y metodologías experimentadas por otros. Eso es metodología, métodos que usaron atrás. Iglesias que quizás usaron métodos de evangelismo que funcionaron, que podemos aplicar nosotros haciendo estudios sociales y demográficos aquí en esta sociedad. Pero quizá también hay métodos que usaron que no funcionaron. Entonces, con esas experiencias que nosotros podemos tener, podemos no cometer los mismos errores, no hacer lo mismo. Porque una de las cosas importantes del crecimiento es que es integral. ¿Integral por qué? Porque no voy nada más a levantar una iglesia, sino que hago estudios sociales y demográficos. Esto lo vamos a explicar más adelante en este libro, que todos los métodos que se tienen que usar, las estrategias que se tienen que usar. Esto es importantísimo. Dice la siguiente: inquietudes que plantea el Igle Crecimiento. Son cosas que plantea. Estamos en la página 15. Dice: el Igle Crecimiento trata de responder, ¿sí?, las preguntas básicas que todo obrero se formula en algún momento de su ministerio. Eso, en su ministerio a veces hay dudas, como por ejemplo las que vamos a ver. Dice: ¿de qué manera debemos realizar el ministerio al que Dios nos ha llamado?
¿De qué manera? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a usar? Quizá usted no sabe o hasta el momento no se ha dado cuenta que usted es un evangelista y usted a través de esta clase va a tener las herramientas para evangelizar y para aportar en el crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Entonces, puede contestar, ¿de qué manera debemos realizar el ministerio al que Dios nos ha llamado? ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma? A través del crecimiento nosotros podemos contestarnos esta pregunta, porque ella nos va a dar herramientas. A través de este estudio vamos a tener conocimiento. El Señor nos va a dar la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento. ¿Sí? Porque el detalle aquí es que todos tenemos un ministerio, hermano. Todos tenemos un don. Todos, mínimo uno. Cuando se aceptó a Cristo, mínimo uno. Y el evangelismo y el crecimiento de la iglesia ese es todo, es de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza, dice la palabra. Entonces, todos tenemos una función. Si nosotros no estamos funcionando en nuestro don, no estamos haciendo que el cuerpo trabaje al 100, porque si en el cuerpo yo soy un pie y yo no estoy funcionando, el cuerpo está cojo, no funciona. Y más que nada en el evangelismo, es algo donde nosotros hemos entrado en una recesión, en una pausa, porque estamos en pandemia. Nos podemos contagiar. Pero es menester que nos levantemos como iglesia y que apliquemos estos conocimientos para poder compartir el evangelio y para poder entender las estrategias que nuestros pastores están haciendo para que el pueblo crezca. Esta es una iglesia que no hemos estado en pausa. No estamos en pausa, no es una iglesia. Aquí hay actividades, estamos guardando nuestra distancia, estamos cumpliendo con las ordenanzas del condado, de la ciudad, pero estamos activos. Nunca paramos, el Instituto Inca nunca paró. ¿Por qué? Porque las almas se están perdiendo, la iglesia tiene que crecer y sobre todo en el tiempo que estamos. Vivimos en el tiempo de la gracia y dentro del tiempo de la gracia estamos en el tiempo del evangelismo mundial, a un paso del rapto. Según la escatología, lo que sigue después del evangelismo mundial es el rapto. O sea, estamos a un paso del rapto. Es cuando la iglesia necesitamos estar más activas compartiendo de la palabra, evangelizando. Muchos pensamos que como la situación que estamos viviendo, hay mucho pánico y todo, las iglesias van a estar llenas, la gente va a estar viniendo. Y no, no, hermano, es al revés. Es al revés. Entonces es menester que apliquemos estos conocimientos. Yo creo que en mi corazón que esta clase es un momento crucial para que nosotros podamos activarnos a aportar. ¿Sí? Que no estemos de vacaciones. En el cristianismo yo soy de los que piensan que no hay vacaciones. Tenemos que estar al 100 todos los días. ¿Qué otras inquietudes? Responde, plantea el de crecimiento. Dice que debemos hacer para que la iglesia crezca y sea saludable. O sea, esto es algo que necesitamos, es una inquietud que debemos nosotros plantear. ¿Qué debemos hacer para que la iglesia crezca y sea saludable? ¿Qué vamos a aportar como cuerpo de Cristo para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea una iglesia en vías de desarrollo? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Dice, ¿cómo podemos ser más efectivos al desarrollar la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es ganar almas para Cristo. Y enmenecer es que aumente el número. Otra pregunta, otra inquietud dice, ¿cómo querrá Dios que distribuyamos nuestro tiempo? Este es otro. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Yo los felicito porque aquellos que nos están tomando la clase a través de las diferentes plataformas
Los felicito a ustedes presentes aquí en esta clase porque se tomaron el tiempo. O sea, si Dios viniera ahorita y le hiciera, ¿qué querrá Dios? Que distribuyamos nuestro tiempo en estudiar este tipo de clases, porque es el momento adecuado, es el tiempo del evangelismo mundial, ¿sí? Donde toda palabra va a llegar a toda nación, hasta lo más lejano de la tierra. El que sigue dice, ¿qué resultará más sin que condicionemos el mensaje del evangelio? ¿Sí? Sin condicionarlo. Dice el siguiente, debemos analizar la cantidad o la calidad. Este es otro también. Esta es otra inquietud que plantea el Igre Crecimiento, que es importante que las personas vengan, pero también que las personas crezcan espiritualmente, ¿sí? Que las personas crezcan. No solamente es traerlas, sino también es discipularlas, ¿sí? Que crezcan para que se establezcan, que estén parados sobre la roca que es Cristo, para cuando venga cualquier viento de doctrina ellos no se muevan y puedan proseguir hacia la meta. Y esa es una de las cosas que plantea y debemos analizar la cantidad y la calidad del cristiano dentro de la iglesia. ¿Sí? Seguimos adelante. Dice aquí, vamos a ver definiciones de crecimiento. ¿Sí? Una definición, dice, el Igle Crecimiento es una ciencia, ¿sí? Que investiga la implantación y multiplicación, funcionamiento y salud de las iglesias cristianas, lo que leímos Mateo 18, 19. Eso es lo que habla la Gran Comisión. Dice que es una ciencia. Una ciencia es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada. Y en este caso es sobre el crecimiento de la iglesia. Es una ciencia que nos da herramientas y que nos ayuda para investigar la implantación y multiplicación, funcionamiento y salud de las iglesias. Por eso es integral. Cheque, ¿por qué es integral? Porque nos ayuda en la implantación, nos ayuda en la multiplicación, funcionamiento y salud de la iglesia cristiana. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de sana doctrina, ¿sí? De sana doctrina. Que no usemos métodos psicológicos, que no usemos filosofías del mundo, sino que usemos la palabra, el evangelio de la palabra, la verdad de la palabra, porque ella es viva y es eficaz. Amén. Dice el Igle Crecimiento es simultáneamente una convicción teológica. Esto quiere decir que es algo que viene del corazón de Dios, y una ciencia aplicada que trata de combinar los principios eternos de papá, de la palabra de Dios, con los conocimientos contemporáneos de las ciencias sociales y las conductas humanas. ¿Sí? Hay una combinación de ciencia y los principios de Dios para el beneficio del crecimiento de la iglesia. Yo soy un cristiano que cree que es importante que como cristianos conozcamos ciencia, porque las ciencias son herramientas que nos ayudan a conocer las cosas que Dios hizo, como la biología. Nos ayuda a estudiar los seres vivos. A través de la biología nosotros podemos saber que hay bacterias, que hay virus, diferentes seres vivos unicelulares que no vemos, pero que existen. Entonces es importante que entendamos que las ciencias existen y que las podemos aplicar para el crecimiento de la iglesia. Dice un párrafo aquí en el libro que si nosotros no usamos las ciencias para ayudar a crecer la iglesia, se las dejamos al enemigo para ayudarla a que se desvanezca la iglesia. ¿Sí? Porque una ciencia en buenas manos puede ser algo bueno o puede ser algo malo. ¿Sí? Como la energía nuclear, por ejemplo,
puede matar a muchas personas si es una bomba, pero si es un reactor nuclear que mueve una planta eléctrica, puede darle luz a una gran ciudad. Entonces, eso es la ciencia. Pero cuando la ciencia está en manos de cristianos y la usamos para el beneficio de la iglesia, es de bendición. Entonces, como cristianos, necesitamos conocer ciencias también. Necesitamos tener el conocimiento de todas las ciencias que Dios ha permitido que se usen aquí en la tierra. Dice, en la definición combinamos los principios bíblicos con los sociológicos, ¿sí? Principios bíblicos, eso tenemos, sociológicos, quiere decir de la sociedad. Esto quiere decir que se aplican los patrones de la Biblia, porque aquí quiere decir los patrones, principios, reglas de la Biblia, estatutos, leyes, preceptos de la Biblia, usados también el conocimiento del ser humano en su sociedad tal como Dios lo creó. Este es lo que hablábamos, ¿sí? La Biblia, los patrones de la Biblia, usando también el conocimiento del ser humano en su sociedad tal como Dios lo creó. Usamos el conocimiento para el bien y para el crecimiento de la iglesia. La palabra de Dios es nuestra fuente primaria. Oiga, esto es importante, que hagamos esto como cristianos, como iglesia. Que pongamos la palabra de Dios como nuestra fuente primaria. Todo lo que hagamos, digamos, en las ciencias, ¿sí? Tenemos que filtrarlos a través de la palabra. La palabra es un filtro, ¿sí? Recuerde que todo lo que está fuera de la palabra de Dios es filosofía o es ciencia. La filosofía puede usarla usted igualmente para bien o para mal. Porque la filosofía, la psicología se pueden usar para manipular a las personas. La palabra de Dios es nuestra fuente primaria de principios en cuanto al crecimiento de la iglesia cristiana. Esta es la fuente primaria. Lo primero, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Eso es lo que vamos a hacer. Lo que la palabra nos enseña. Dice, aun cuando en la Biblia encontramos los principios básicos eternos que pueden y deben influir, sin embargo, la Biblia no nos detalla de modo en que muchas cosas deben realizarse. Hay cosas en las que la Biblia no nos detalla, no da detalles de cómo se deben hacer las cosas, ¿sí? No da detalles. Entonces es cuando nosotros tenemos que pedir la dirección de Dios y usar las herramientas que tengamos para lograr un propósito. Y eso es lo que hace el libre crecimiento, ¿sí? La Biblia nos dice mucho acerca del crecimiento de la iglesia. Y es claro, el libro de Hechos, iglesia primitiva, esa es la base para la multiplicación de la iglesia, ¿sí? Primera sermón de Pedro, 3,000. Segundo, 5,000. Ahí están las estrategias, el libro de Hechos, ¿sí? El libro de Hechos es la base para el crecimiento de la iglesia. La Biblia nos dice mucho acerca del crecimiento de la iglesia, pero no nos da detalles de cómo, o sea, de cómo, qué estrategia usar, cuándo y dónde, y qué es lo que hay que hacer para implementar y proveer el crecimiento de una congregación. Es donde nosotros tenemos que estudiar el crecimiento para procurar el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Oiga esto, me encanta esto, el que menosprecia la idea de usar el conocimiento o otras disciplinas o materias, ¿sí? El que conocimiento, otras disciplinas para la gloria de Dios, las regala al uso del enemigo. Todas las ciencias, hermano, Dios las ha dado. Todas
todas las ciencias. ¿Sí? Donde nacen todas las ciencias es en Génesis 1:1, cuando Dios, en la creación, ahí nacen las ciencias y nace la filosofía. Antes de eso no había nada. Las ciencias nacen ahí. Y aquí dice que si las dejamos y las usamos para la gloria de Dios, las regalamos para que el enemigo las use. Como la química. La química nos ayuda para poner los diferentes elementos químicos, ¿sí? Pero también la usan para hacer químicos que son nocivos para nuestra salud, como pueden hacerlo químicos que ayudan para nuestra salud. Así que es menester que la iglesia nos apropiemos también de la ciencia, aplicar estos conocimientos para el crecimiento de la iglesia. Dice, de acuerdo con la Biblia, somos instruidos a hacer las cosas con ciertas condiciones. ¿Sí? Ahí les voy a leerles en Tesalonicenses, es Tesalonicenses 5, primera de Tesalonicenses 5:18. Quiero leer ahí. Si tiene su Biblia, búsquelo por favor. Dice, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Verdad? Lo que Dios nos está enseñando a través de esta palabra es que necesitamos dar gracias en todo. ¿Verdad? Eso es lo que nos está enseñando a través de esta palabra, que hay que dar gracias en todo. Ahora, lo que no nos está enseñando es cómo dar gracias. ¿Cómo lo va a hacer? No le detalla aquí en la palabra cómo lo va usted a hacer. Usted puede usar diferentes métodos. ¿Sí? Diferentes métodos. Entonces Dios, a través de la palabra, nos habla sobre evangelizar, sobre el crecimiento de la iglesia, pero no nos da los métodos. Entonces, si aquí nos dice que demos gracias por todo, quizá usted da gracias trayendo una ofrenda, quizá usted pasa al frente, levanta sus manos. Esa es su forma de dar gracias a Dios, o es agradecido con su prójimo. Yo no sé qué diferente método usted va a usar para dar gracias, ¿sí? Pero usted va a usar diferentes herramientas, diferentes expresiones, diferentes formas. Eso trata el crecimiento. Nos va a ayudar de diferentes formas lograr el crecimiento de la iglesia. Aunque Dios nos manda que seamos parte del crecimiento, de que ir y hacer discípulos, que vayamos y que seamos parte, pero Él no nos da las estrategias. Entonces nosotros tenemos que usar las diferentes herramientas que tengamos para alcanzar el crecimiento de la iglesia. Seguimos adelante. Estas son definiciones de diferentes personas. Conceptos que esta persona, Fred Smith, él dice, la ciencia del igle crecimiento, estoy en la página 19 para que usted se ubique conmigo. Dice Fred Smith, la ciencia del igle crecimiento puede ayudar a descubrir lo que creció, por qué creció una iglesia mientras otra declinaba. ¿Ok? ¿Qué factores influyeron, hermano, para que la iglesia creciera? ¿Verdad? Y las otras declinaran. Tal ciencia diagnostica la salud de una iglesia. ¿Sí? Podemos tener un diagnóstico. ¿Sí? Y receta remedios. O sea, no solo diagnóstico como el doctor, que no solo le dice, ¿sabe qué? Usted está enfermo, tiene esta enfermedad, sino que le receta los remedios. Para eso nos ayuda en el crecimiento. Diagnostica la salud de una iglesia y receta remedios para su recuperación espiritual y el crecimiento dinámico en caso de la obra. O sea, no solo nos diagnostica, sino que nos da el remedio para traer una solución práctica, una solución que pueda ayudarnos.
Yo creo que en este tiempo que vivimos la iglesia sería muy importante, es muy importante eso, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la iglesia? Porque es claro que muchos, pues, no los hemos visto, no han venido. Pero sin embargo, hace unos días yo fui a la oficina con la pastora y la pastora ya tiene una estrategia, hermano. Ya tiene una estrategia para ver la forma de cómo hacer para que esas personas se acerquen otra vez, que se congreguen otra vez. Para que en vez de que vayamos declinando, volvamos a ir creciendo como estábamos haciendo. Entonces, eso es importante. Eso es importante, hermano. Dice, esa ciencia llama nuestra atención a los principios bíblicos por medio de los cuales una iglesia puede crecer. Nos da herramientas, una ciencia nos ayuda. Y principios bíblicos por medio de las cuales una iglesia pueda crecer. Esto es importante, hermano. Yo sé que aquí hay hermanos de otras iglesias y es importante que busquemos la forma, que nos activemos, que busquemos herramientas para quizá llamar a los hermanos o no sé, hacer alguna estrategia para que podamos. En el caso de nosotros estamos trabajando con los varones, entonces estamos buscando estrategias como hacerlos venir para la oración que tenemos los lunes. Y gracias a Dios el Señor nos ha estado respondiendo y hemos estado creciendo. Pero tenemos que aplicar todos estos conocimientos, tenemos que crecer. Dice la siguiente, enfoque de esta definición. ¿En qué nos enfoca la definición que acabamos de escuchar de este diferente? Dice, diagnostica la salud de la iglesia como un organismo que es. ¿Sí? ¿Cuál es la salud de la iglesia? ¿De qué está padeciendo? A través de esta definición de crecimiento del señor Fred Smith, nosotros podemos diagnosticar la salud de la iglesia como un organismo que es. ¿Cómo está la salud de la iglesia? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Qué salud cree que estamos en la iglesia? Enfoca tanto su vitalidad como sus posibles enfermedades espirituales y errores eclesiásticos. ¿Sí? A través del libre crecimiento, nosotros podemos ver qué tan vital es la iglesia. Y yo creo que en este tiempo muchas iglesias están viendo eso, qué tan vitales son para mantenerse, para seguir trabajando. Si tienen vitalidad, enfermedades espirituales y errores eclesiásticos, podemos ver a través de estos conocimientos. Dice, le proporciona al líder algunas maneras de entender, detectar y sanar esas alteraciones. Podemos detectar los errores, los líderes, los pastores, que son los líderes en las iglesias. Y nosotros como miembros del cuerpo, entender. Hay muchas veces que nuestros pastores o líderes están haciendo algo y nosotros no entendemos por qué. Porque no tenemos el conocimiento de por qué lo están haciendo. Y eso es importante, hermano. Eso es importante, que cuando nosotros tenemos el entendimiento y podemos discernir lo que está pasando y vemos lo que están haciendo, entonces nosotros podemos ser parte de esa solución. Porque nosotros muchas veces vemos a los pastores que hacen cosas, pero como no tenemos la visión del pastor, quizás solo trabajamos en un ministerio, nuestra visión es solo el ministerio. ¿Sí? Como instituto bíblico, nosotros tenemos la visión en el instituto es esta, pero no tenemos la visión completa de toda la iglesia, porque estamos enfocados junto con mi esposa en trabajar en el instituto. En estos tiempos difíciles levantar la puntualidad, pero la pastora está yendo más allá, está usando otras estrategias, porque ella no lo está viendo a nivel instituto bíblico, ella lo está viendo a nivel iglesia. Las estrategias que ella está aplicando son estrategias que van a abarcar todo el cuerpo de Cristo.
toda la congregación. En cambio nosotros como instituto, solo el instituto. Entonces a través del Iglesia Crecimiento nosotros podemos entender eso. El conocimiento de todas estas enseñanzas, hermanos, es lo que nos ayuda a abrir nuestra mente, no ser de mente cerrada. Yo particularmente, yo creo que el cristiano tiene que ser de mente abierta. ¿Qué quiere decir mente abierta? Que tenga conocimiento de diferentes, primeramente de la teología bíblica. Hace unos días me preguntó la pastora, hermano Vera, ¿cómo ve? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que la iglesia crezca? Teología bíblica, pastora, porque es la base. Cuando conocemos la teología bíblica sistemática y conocemos la doctrina, nosotros tenemos la base, el fundamento para crecer. Entonces, un cristiano de mente abierta tiene el conocimiento bíblico, pero aplica también las ciencias. Porque yo pienso y creo que para yo poderle explicar a alguien que conoce de la Biblia y sabe de la Biblia, puedo usar la Biblia para compartir el Evangelio. Pero para alguien que no conoce de la Biblia, yo necesito un argumento filosófico. Porque el argumento teológico me sirve para aquel que conoce de la palabra. Entonces necesitamos todos estos. Dice el último, a la vez que le provee modo de medir el crecimiento de la iglesia en cantidad y en calidad. Hay dos cosas que necesitamos medir en la iglesia: la cantidad, pero también la calidad. Y a través de este concepto de irle crecimiento, nosotros, ¿sí?, así como también forma de proyectar el crecimiento para el futuro. Esta es otra cosa que nosotros a veces como cuerpo de Cristo no entendemos muchas veces en nuestra iglesia, es que nuestros líderes están viendo hacia el futuro. Por ejemplo, el Instituto Bíblico, ¿qué estamos haciendo? Viendo hacia el futuro. ¿Qué sigue? Segundo nivel, ¿qué sigue? Tenemos que estar viendo aquí ya, porque necesitamos seguir creciendo. Es parte del crecimiento de Cristo. Es parte de la sana doctrina, de que usted crezca en cuanto al conocimiento teológico. Entonces, usted como alumno necesita estarse preguntando, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de esto? ¿Cuál es mi futuro? Y eso aplíquelo en su ministerio, ¿verdad? Quizás soy ujier, estoy sirviendo, pero ¿qué sigue? ¿Qué hay después de eso, Señor? ¿Qué voy a hacer? Sí, porque no podemos irnos de vacaciones o algo, sino que tenemos que seguir. Entonces el crecimiento nos va a dar todas estas herramientas, hermano. Nos va a dar todas estas herramientas para que nosotros podamos seguir avanzando y aportando. De eso se trata, de nosotros crecer y aportar al cuerpo de Cristo. Necesitamos aportar. Una de las cosas que yo siempre enseño y que predico es que lo que más te hace crecer como cristiano es el evangelismo, particularmente a mí. Cuando yo evangelizo a una persona, tengo una satisfacción espiritual en mí que me hace crecer espiritualmente y que me hace entender cuál es mi papel dentro del reino de Cristo. El evangelismo. Me siento parte del reino cuando traigo un alma para Cristo. Y eso es parte del crecimiento. Seguimos adelante. Este es otro comentario del señor Donald McRaven. Dice, crecimiento de la iglesia puede definirse como todo el que implica llevar a hombres y mujeres que no tienen ninguna relación personal con Cristo a la comunión con Él y a la membresía responsable de la iglesia. Oiga esta definición, dice, hombres y mujeres que no tienen ninguna. Aquí lo que está hablando es del evangelismo, hermano. ¿Sí? Esta es una definición, dice que nos lleva a traer hombres y mujeres que no tienen ninguna relación personal con evangelizarlos.
pero va más allá y nos lleva a la comunión. Ahí está hablando del discipulado y a una membresía responsable en la iglesia. Porque no es nomás de traer personas a la iglesia, sino que darle un seguimiento, darle un discipulado para que se afirmen en las cosas de Dios. Y es lo que dice esta definición de crecimiento, que implica llevar hombres y mujeres, evangelizar. Dice, ¿en qué vamos a enfocar esta definición que nos da el Señor, este señor Magdon? Dice, llevar el evangelio a las personas que no conocen a Cristo e incorporarlas como miembros, aquí está la clave, responsables de la congregación, responsables. Cuando hablamos de un cristiano responsable, estamos hablando de alguien que está ejerciendo actividades diferentes y se está moviendo en el don donde Dios lo ha llamado. ¿Sí? Miembros responsables de la congregación, gente que está seria con Dios, gente que está guiada por el Espíritu Santo, hermanos que están de todo su corazón buscando a Dios, y es lo que necesitamos en las congregaciones hoy en día. ¿Sí? Dice, esta definición no enfatiza cantidad, ¿sí?, sino ganar más personas para el evangelio y discipularlas. Y yo diría aquí, no enfatiza cantidad, pero lo que enfatiza esta es calidad del cristiano. Calidad. ¿Sí? Porque no se trata de números, de llenar la iglesia, se trata de hermanos que busquen de Dios, que tengan ese anhelo en su corazón de buscar de Dios. Amén. Y eso solo puede ser el Espíritu Santo, hermano. Eso solo puede ser el Espíritu, de eso se trata. Llevarlos, no motivarlos, sino llevarlos al conocimiento de Cristo y que sean llenos del Espíritu Santo, porque eso va a ser lo que los va a hacer que caminen en el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que está hablando esta persona en esta definición, es la calidad del cristiano. La calidad. El cristiano de calidad es aquel que cuando llegue al cielo el Señor le diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra. Ese es un siervo. ¿Sí? Tenemos otra definición de Juan Pele. Él dice, el libre crecimiento es el estudio de los principios bíblicos que conducen al crecimiento integral. Esto me gusta, que es integral, de la iglesia, según los propósitos de Dios, partiendo de la Biblia y no usando toda disciplina disponible. Esta materia se ocupa de discernir los factores internos y externos que están llevando a una iglesia a crecer en su desarrollo cuantitativo, de cuantos, de números, y cualitativos, de calidad. Por tanto, nos referimos a todos los sistemas presentes dentro de la iglesia. Con externo, indicamos el contexto medio ambiente en que se halla la iglesia local. Por cuantitativa nos referimos a la cantidad de personas y por cualitativa a la calidad. ¿Sí? Es lo que nos define, es calidad y cantidad, que es lo que en esencia es una iglesia. ¿Sí? El enfoque de esta definición, lo que nos quiere decir esta definición, dice lo primero, esta definición, propone las escrituras como punto de partida para esta disciplina y se arraiga en los principios de Dios para su iglesia. ¿Sí? Propone la escritura, o sea, bíblica totalmente. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos en la iglesia? Como punto de partida de la escritura. Dice el siguiente: el crecimiento debe ser integral.
en el sentido más amplio de la palabra. ¿Qué quiere decir integral? Que sea un cristiano que esté tomando sana doctrina y que esté creciendo en su vida espiritual. Porque ese es el menester del cristiano, crecer en su vida espiritual. Dice el siguiente punto. Dice, con la palabra de Dios como fuente central, está la esencia, la palabra de Dios. Recuerde que dijimos que la palabra de Dios es nuestra regla de conducta, de moral y de fe. O sea, prácticamente todo lo que tenga que ver con nosotros es aplicable la palabra de Dios. Como fuente central. Comenzamos a poner a disposición de la iglesia las disciplinas que puedan redundar en el crecimiento. Todo lo que tenga que ver con el crecimiento, pero siempre y cuando poniendo a la palabra de Dios como fuente central para el crecimiento. ¿Sí? Esta es una de las definiciones. Seguimos con el enfoque. Considera ambos los factores internos y externos. Esto quiere decir internos adentro y externos lo de afuera. Esta definición de Iglesia Crecimiento considera los dos tipos de factores que influyen en el crecimiento de la iglesia. El Iglesia Crecimiento pone todo eso al servicio de la congregación para que pueda cumplir mejor los propósitos. Oiga, este es una de las causas, para que pueda cumplir mejor los propósitos divinamente ordenados para la iglesia de Cristo en general y para la congregación local en su contexto particular, en todo lo que tenga que ver afuera, en lo particular, el Iglesia Crecimiento. Y aquí tenemos una gráfica, los tipos de crecimientos en la iglesia. ¿Sí? La gráfica, si ustedes la buscan, está ahí en la página 22. Estamos en la página 22. ¿Sí? Tipo de crecimiento: hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. ¿Sí? Hacia arriba dice crecimiento devocional. Cuando hay una iglesia, crecimiento hacia arriba es cuando es un pueblo que está viviendo una relación con Dios, que está teniendo un devocional. ¿Sí? Cuando es hacia abajo, la profundidad bíblica que está estudiando, lo que están haciendo ustedes como alumnos del Instituto Bíblico, están profundizando hacia abajo, poniendo el cimiento, ¿sí? Para establecer todo lo demás que Dios va a construir sobre ustedes, pero bajo el cimiento. Dice crecimiento orgánico y espiritual, crecimiento misionero. Vamos a verlo, vamos a detallarlo. Pensando en términos de movimiento, hacia abajo, crecimiento en profundidad bíblica. Usted es un cristiano que maneja la teología bíblica, tiene el conocimiento de Dios. Cuando es crecimiento hacia arriba, es el crecimiento devocional. Aquí está hablando de la relación con Dios. Crecimiento hacia adentro, crecimiento orgánico y espiritual. Hacia afuera, crecimiento misional, que está saliendo afuera de la iglesia, que no solo es adentro, sino que también es una iglesia que está impactando la vida de las personas que viven fuera de ella. Dice el siguiente: Dios quiere que su iglesia crezca. ¿Usted cree que Dios quiere que su iglesia crezca? Amén. Claro. Dice que en anchura numéricamente como comunidad apostólica. ¿Sí? Dios quiere que su iglesia numérica. Dice en profundidad vivencial, orgánico y conceptual como comunidad de adoración y nutrición.
O sea que cada cristiano tenga una relación con Dios, porque esa es la forma más sana del crecimiento de una iglesia, es cuando estamos teniendo cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo una relación con Dios, porque eso es el cristianismo. El cristianismo es tener una relación con Dios, no es una religión. Dice: en altura, como modelo viviente y visible, como signo del nuevo orden de vida introducido por Jesucristo, que hayan cambios que están desafiando las potestades y principios de este mundo, que sea diferente, que el cristiano sea diferente, que actúe diferente, que hable diferente, que tenga una vida diferente a las cosas del mundo. Tipos de crecimiento que son considerados más importantes dentro del IGLE crecimiento: el crecimiento numérico. Estamos en la página 23 para que usted me siga con su libro. Es la reproducción de miembros experimentados por la iglesia mediante la proclamación y el testimonio viviente del evangelio y la incorporación de lo que responde a la comunidad en la congregación local. ¿Sí? Este es el número, los que se van agregando. Reproducción de miembros que están viniendo. Crecimiento orgánico es el desarrollo interno de la comunidad de fe. Internamente están creciendo, están teniendo mayor relación con Dios, están siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Crecimiento conceptual implica que el conocimiento de la teología y la fe aumenten. ¿Sí? Este es el crecimiento que en cuanto usted tiene mayor conocimiento de la palabra de Dios, porque en consecuencia de un mayor conocimiento de la palabra de Dios, usted tiene un mayor conocimiento de su Dios. Porque muchas veces hacemos cosas, pero no conocemos lo suficiente a nuestro Dios. Es importante que nosotros como iglesia conozcamos al Dios que servimos, al Dios que alabamos, al Dios que glorificamos, porque es a través de la palabra de Dios nosotros podemos conocerle, pero es menester de cada uno de nosotros para crecer conceptualmente, que lo conozcamos, para tener una mayor relación. Con las personas que tenemos mayor relación es porque las conocemos. Y eso vamos a aplicarlo en cuanto al conocimiento de Dios. En cuanto más conocemos del Señor, tenemos una mayor relación con Él, un mayor acercamiento. ¿Sí? Crecimiento diaconal se refiere al servicio de la iglesia que le rinde al mundo. Ella debe estar ocupada en los conflictos de temores y esperanza de la sociedad. Debe obrar para aliviar los sufrimientos, la opresión, la pobreza, el hambre y las enfermedades del mundo. De las cosas que están pasando, la iglesia tiene que, para una iglesia que está creciendo, participa. Por ahí escuché que estaban levantando cosas para los damnificados. Entonces, es parte del crecimiento diaconal, que necesitamos ser parte de los acontecimientos que están pasando. ¿Sí? Aquí en la iglesia creo que habían máscaras o tapabocas y no sé qué otras cosas que la iglesia estaba dando a las personas que lo necesitaban. Entonces estamos haciendo parte de eso. Dice la siguiente: de una iglesia con propósito, 5 facetas del crecimiento. 5 cosas que necesita tener una iglesia con propósito. Ese está en el libro de una iglesia con propósito, que es un libro del señor, no es John Maxwell, es el de liderazgo con propósito. Rick Warren, ¿verdad? Liderazgo con propósito. Él tiene este libro que es el libro de una iglesia con propósito, ¿sí? Rick Warren. Dice que 5 cosas que necesita tener una iglesia: amor, ¿sí? Necesitamos amarnos, y eso lo sabemos. Y si no, ahí está 1 Corintios 13.
Ahí explica, ¿sí? Que si no tenemos amor, a través del compañerismo, es lo que hacemos en la iglesia cuando nos congregamos. Dice profundidad, por medio del discipulado. Esa es otra cosa, necesitamos discipularnos. Esa es la esencia. Y aquí hay hermanos que lo reconocen, el discipulado. Muy importante. Fuerza, ¿sí? Mediante la adoración. Esta es otra, la adoración, hermano. Es muy importante que adoremos a nuestro Dios, que le exaltemos. Amén. La adoración nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros ese día, porque nos rendimos a través de la adoración a Él y Él nos prepara. Amplitud a través del ministerio, su ministerio, ¿sí? Todos necesitamos estar trabajando en un ministerio y dentro del ministerio que Dios nos ha dado. Tamaño por medio del evangelismo, ¿no? Esta es la forma de crecer, el evangelismo, ¿sí? Tenemos evangelismo, vamos a apoyar, vamos a ir para que seamos parte nosotros del crecimiento de la iglesia, ¿sí? Dice formas de crecimiento, biológico, que aumenta. Un crecimiento biológico aumenta cuando nacen personas y desciende cuando alguien muere en la iglesia. Transferencia, ¿sí? Crecimiento de transferencia de iglesia a otra. Hay hermanos que se van a otras iglesias, que vienen de otras iglesias, eso aumenta y desciende cuando hay hermanos que se van para otras iglesias. ¿Verdad? Discipulado, esta es otra forma de crecimiento, aumenta en las conversiones, cuando alguien se convierte en Cristo y empieza a venir a la iglesia, y desciende cuando hay deserciones, que ya no vino. Entonces, esas son formas de crecimiento de la iglesia, 3 tipos de crecimiento. Esta no es, vamos a pasar a la siguiente lección. Conceptos erróneos acerca del crecimiento. Esto no es el crecimiento, ¿sí? Son conceptos erróneos. Hay personas que piensan de esto. No todas las personas están de acuerdo con no todos los cristianos están de acuerdo con el crecimiento, ¿sí? Hay conceptos erróneos. Esto es lo que piensan algunas personas. Dice que es numerología. ¿Qué quiere decir numerología? Que solo son números que traemos, son personas, números que traemos a la iglesia, pero que en realidad no cuentan como cristianos porque después se van. Dice numerología, cualquier cosa que se exagere en su valor. Es un afán por números y por tener más gente en la iglesia a cualquier costo. Esto dicen algunos que es el crecimiento, ¿sí? Es un afán de tener números nada más. Pero no, el crecimiento es integral, acuérdense, hermano. Y el crecimiento es integral, porque no solo nos va a ayudar a traer las personas a la iglesia, sino a ayudarlas a que se discipulen, a que crezcan y se desarrollen. Porque esa es una de las funciones de la iglesia, que se desarrollen dentro de la iglesia. Dice que debemos tener cuidado, de lo contrario, lo que hoy se llama crecimiento debe ser considerado un simple engordamiento exterior. Cuando nos enfocamos solamente en los números, puede ser que las personas solo tengamos personas gordas espirituales. ¿Qué es una persona gorda hablando espiritualmente que está aprendiendo de la palabra, pero que no la está poniendo en práctica? Ese es un gordo espiritual, que no está practicando la palabra, que no es un hacedor de la palabra, que no comparte la palabra, ¿sí? Entonces, dice pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Es una doctrina que adopta como criterio la verdad, la utilidad práctica, identificando lo verdadero como lo útil.
¿sí? Lo que indica que es fácil caer en la trampa de lo práctico a costa de lo espiritual y la fe bíblica. Lo que está diciendo aquí es que muchas veces la gente piensa que el crecimiento es hacer cosas prácticas y fáciles para ganarse a las personas a Cristo, pero no usando los principios bíblicos. Si definimos las cosas en la iglesia por lo que da crecimiento numérico, podemos terminar con una congregación enfermiza. Esto es lo que piensan algunas personas, ¿sí? Que cuando no usamos los principios bíblicos o las estrategias para atraer a las personas, podemos terminar con una congregación enfermiza. Es cuando se usa cualquier cosa para atraer gente. Esto es el pragmatismo. Es cuando se usa cualquier cosa para atraer gente, pero no es expuesta al Evangelio de Cristo, ¿sí? El libro aquí, el escritor da un ejemplo de un pastor que hacía un asado. Lo hacía todos los domingos. Entonces la gente venía, pero venía por el asado, ¿verdad? Por la papa. Y no venía por no venía por la palabra, y la gente no era expuesta por la palabra, ¿verdad? Esa es una estrategia errónea. Dice que eso se puede hacer, pero no, o sea, no todos los domingos, ni que sea ese el medio para que la gente venga a la iglesia. El propósito. Tenemos que enseñar que a la iglesia se viene a buscar de Dios, a conocer más de Dios, a alabar a Dios. Seguimos. Discriminación. ¿Qué es la discriminación? Dice que esto es discriminación de personas para lograr ciertos objetivos numéricos. ¿Sí? Recuerde, esto no es el crecimiento, es lo que algunas personas piensan. Lo que indica este método es simplemente que una iglesia debería dirigir sus metas a un tipo de persona en específico, porque a la gente le gustaría estar con quienes mantienen afinidades, gustos y parecidos, afines y gustos parecidos. Es como que si asumiéramos en esta iglesia que somos puros de México, ¿verdad? Y la música fuera música de mariachi, ¿sí? Eso sería discriminación, porque aquí no hay gente que no solo come tacos, comen arepas, comen pupusas, ¿sí? Hay gente que come tostones ahí, o sea, entonces no podemos nosotros, somos una iglesia con una diversidad de culturas, y no podemos discriminar, ¿verdad? ¿No? Que por eso, si usted se da cuenta, en el santuario hay banderas, pero hay de todos, ¿verdad? Porque, ¿sí? De todos los países, porque somos una iglesia de diversidad de culturas y de países. No podemos discriminar, no es un método de discriminación para la iglesia, no es un método mercadeo, ¿sí? Dice, esta crítica es que se asemeja, según él dice que el crecimiento es un mercadeo. Esta crítica es que se asemeja más al manejo de un negocio, como que si la iglesia fuera un negocio, que a la responsabilidad de dirigir y ministrar una iglesia, ¿sí? Estancadas a que no crecen, no hacen algo positivo para llevar esa sana doctrina a otros y encarar ciertos cambios que pueden ser necesarios para crecer y establecer iglesias más saludables, ¿sí? La iglesia no es un lugar para negocios, por ejemplo, ¿ya? Y según este sistema del mercadeo dice que se usa la iglesia como negocio, pero nosotros sabemos que eso no debe de ser así. Seguimos porque tenemos poco tiempo. Dice, en algunos casos extremos, cualquier iniciativa que no se
puede probar con un texto bíblico, queda marcada como una estrategia de negocio o peor como algo del mundo. Tiene que ser bíblico, que tenga un respaldo bíblico, que podamos tener un texto bíblico que respalde esa estrategia. Y el crecimiento está respaldada por la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, dice que los supermercados tienen conocimiento muy adelantado de nosotros. Esto se llama mercadotecnia, ¿sí? Aquí el libro trae un ejemplo del supermercado. Dice que checa la altura de las personas, cuánto tiempo tardan en la tienda, ¿sí? Y es como acomodan las cosas. Y eso no, en la iglesia no puede ser así. Ahora dice, si las tiendas, los negocios usan la mercadotecnia para adquirir más ganancias, nosotros podríamos usar el crecimiento, nos da estrategias para usar esas herramientas para atraer más personas a Cristo. ¿Por qué no usarlas para el bien? Si el mundo las usa para atraer más personas a la tienda. Dice que en las tiendas hasta más nos checan dónde poner los productos para que la gente tarde más tiempo en la tienda, porque entre más tarde esté en la tienda va a gastar más dinero, te hacen más agradable, te ponen una musiquita ahí que te relaja ¿sí? A las hermanas les da risa porque en las tiendas de ropa está una musiquita ahí y todo, y están bien relajadas. ¿Por qué? Dicen ellos que entre más tarde en la tienda más va a comprar. Eso dice la mercadotecnia. Entonces, entre más tarde aquí en la iglesia, más va a conocer de Dios, por ejemplo. ¿Verdad? ¿No cree usted eso? Hermano, el mundo usa muchas estrategias para engañarnos. ¿Sí? Usa muchas estrategias. Los patrones americanos conocen la filosofía de la gente latina. Conocen cómo pensamos. ¿Qué estrategias usar ellos para que seamos más productivos en el trabajo que les hacemos? Nos dan un ambiente para que nosotros seamos más productivos. Entonces, ¿por qué no dar un ambiente para que la gente venga a la iglesia y conozca más de Cristo? Seguimos adelante porque ya tenemos unos minutitos. Falta de espiritualidad. Se piensa que el estudiar las diferentes maneras de crear una estrategia para el crecimiento de la iglesia es estar quitándole a Dios lo que Él solo le pertenece. O sea, estudiando. Los críticos de esta área acusan de poco espiritual a los que realizan estudios demográficos, analizando la zona antes de plantar una iglesia, obra nueva, y utilizan estrategias prácticas para lanzarse al crecimiento. Los críticos de este punto de falta de espiritualidad dicen que no, nada más hay que buscar la dirección de Dios y vámonos. Entonces es importante que dice 1 Corintios 3:6. Es lo que leímos. Dice que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es interesante notar que solo Dios puede hacer crecer la obra, pero nos usa a nosotros como colaboradores del reino. Cuando uno planta y cuando uno riega, lo hace de la mejor manera posible y hay recompensa conforme a la labor. O sea que hay trabajo bueno, prudente, calificado, excelente, y también hay trabajo malo, poco útil y hasta inservible. ¿Sí? Esto es importante, hermano, porque solo Dios puede hacer crecer la obra. Aquí Pablo le dice a los corintios, ¿sí? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Sí? Pero hay que plantar, hermano, ¿sí? Hay que regar
Y eso lo vamos a lograr a través del Igle Crecimiento, mi hermano. Eso es lo que va a lograr a través de aplicar esta estrategia, mi hermano. ¿Sí? Esto es lo que se va a lograr. Pero tenemos que hacer nuestra parte, de eso se trata. Tenemos que plantar y tenemos que regar para que Dios dé el crecimiento a la iglesia. Y Dios nos usa, y es un privilegio para nosotros que Dios nos use a nosotros como herramientas para que las personas vengan a Cristo y para que su pueblo crezca. Es un privilegio para nosotros los cristianos, hermano. ¿Sí? Es un privilegio que nosotros podamos crecer y seguir adelante. Es menester para nosotros aplicar estos conocimientos porque el Señor nos da la oportunidad y nos da el privilegio. Y como les decía anteriormente, es una de las formas para crecer espiritualmente, es ser parte del cuerpo de Cristo, ejercitando lo que hemos sabido, lo que hemos aprendido, aplicándolo primeramente a nuestras vidas y compartiéndolo con aquellos que aún no lo conocen. Amén. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Damos gracias a Dios porque nos ha dado el privilegio de tener esta clase y que Dios les bendiga, y que sea Él en sus vidas a través de esta clase hablando a las vidas y a los corazones. Padre, le damos gracias en esta hora por este tiempo que nos da y por esta clase de Igle Crecimiento. Padre, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que a través de esta clase tú abres esos corazones, Señor, para el evangelismo, Señor, para compartir de tu palabra, Señor. La gran comisión que tú nos encomendaste, Padre, dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Padre, que eso se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, que vayamos, Señor, y que compartamos de tu palabra, usando las estrategias, usando estas enseñanzas que nos das a través de esta clase, pero sobre todo, Señor, los preceptos y las enseñanzas que nos dejaste a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.